Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en este miércoles 22 de agosto de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos también a través de nuestras cuentas en Facebook, también en Twitter. Gracias por su sintonía. Esta mañana, desde luego, vamos a seguir dando seguimiento al tema que desde el día de ayer se conoce como la decisión de cancelar las relaciones por parte del gobierno salvadoreño con la isla de Taiwán y dar paso a unas nuevas relaciones con el China Popular. Ayer, por cierto, vamos a presentarles a continuación una recapitulación de lo que el día de ayer teníamos precisamente con 2 diputados de la Asamblea Legislativa y particularmente vamos a tener la opinión de Guillermo Gallegos y también de Rigoberto Soto. Así es que veamos a continuación un breve resumen, una breve síntesis de lo que ayer surgió como planteamiento para luego darle paso a la presentación de nuestros invitados y por supuesto también de nuestro tema en particular de este día. Veamos. La Cancillería taiwanesa o las autoridades de Taiwán, ¿qué es realmente lo que el gobierno de El Salvador pidió o solicitó a cambio de mantener las relaciones? A mí me parece que es bien extraño realmente que, como lo he dicho, faltando menos de un año para que finalicen 10 años de gobierno del FMLN, se den por finalizadas estas relaciones. Realmente lo veo como un gesto de mal agradecimiento. Hay ya algunas noticias que están rondando por ahí, como lo decía, por parte de algún personero de la Cancillería taiwanesa, y ojalá que esto no vaya a ser realidad, porque si es así, realmente vamos a quedar o quedará el gobierno como muy mal parado. Yo no puedo vaticinar qué puede pasar al futuro en la próxima elección con respecto a las relaciones diplomáticas que nuestro país pueda tener, pero lo que sí estoy seguro es que yo pediría al próximo gobierno, y esperamos que sea el gobierno de Ghana a través de Nayib Bukele, que intente nuevamente restablecer estas relaciones diplomáticas. Es una decisión que le corresponde al presidente en funciones, pero yo sí pediría eso de antemano. Como digo, no es una atribución de la Asamblea. Ahora bien, hay otro punto importante. Si tanto se habla de esta concesión que quieren darle a una empresa china, pues vamos a tenerla que revisar en la Asamblea cuáles son los términos y las condiciones. No es por automático que esto se va a conceder, toda concesión por orden de la sala. Bueno, ahí teníamos precisamente la postura del partido Ghana y de su diputado Guillermo Gallegos, quien en algún momento pues de toda su exposición lamentaba la decisión repentina del gobierno salvadoreño de romper relaciones con Taiwán y sobre todo en el marco de todos los comentarios que se han generado en torno a que detrás de todo esto había una intención de querer tener el apoyo para fondos electorales. Así es que ese es un tema que va a seguir gravitando en el quehacer de país y vamos a ir poco a poco conociendo como prensa lo que serían los diferentes ángulos de esta noticia. Pues para este día me acompaña acá en nuestros estudios la ministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema y en particular el impacto que esto tiene frente al quehacer de la actividad económica de nuestro país y particularmente a las zonas económicas especiales. Quiero darle la más cordial bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirnos también llevar un poco de la información sobre este tema que pues ha sido el tema de impacto para muchos, ¿verdad? Y para el que nos debemos de preparar en esto. En la parte económica, que creo que es donde más expectativas, donde más oportunidades podemos aprovechar
porque estamos buscando esa dinamización de la economía, la generación de empleo, de oportunidades y el desarrollo de verdad de El Salvador. Bueno, de hecho va a ser un momento muy oportuno para poder aclarar muchos aspectos que están rodeando esta noticia y que desde luego parte no solo de las relaciones diplomáticas y su impacto como tal, sino como usted bien lo sitúa, ¿verdad?, en el quehacer de la actividad económica y particularmente de estos proyectos que se encuentran en la Asamblea Legislativa, como es el caso de las zonas económicas especiales. Quiero también aprovechar darle la más cordial bienvenida al presidente de CEPA, al ingeniero Nelson Vanega, quien también nos acompaña esta mañana para conversar sobre este tema y donde también se ubica y gravita el tema del Puerto de la Unión. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias, Ernesto, y felicidades por su, no voy a decir el número de años. 50 años. Ya el medio paquete, el día de ayer. El día de ayer estuvo cumpliendo años. Muchas gracias, Un gusto, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y felicitaciones. Gracias, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, la decisión de cancelar las relaciones por parte del gobierno salvadoreño con Taiwán se dan en un contexto que abarca la discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa relacionado con la creación de zonas económicas especiales, así como también aprovechar el impulso para lograr de una vez por todas concesionar el Puerto de la Unión Centroamericana. En este tema han surgido a luz algunos puntos de carácter polémico, ya que si bien es cierto, por muchos años la isla ha colaborado con nuestro país, también hay que destacar que Taiwán se ha visto señalada en supuestos casos de compras de voluntades para legitimar su calidad de nación en el orden internacional. Hoy vamos a hacer una valoración y un análisis sobre estos y otros enfoques con nuestros invitados y las razones que llevan al gobierno salvadoreño a encontrar un nuevo rumbo viendo hacia el continente asiático. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que estén muy atentos para desarrollar esta temática con nuestros invitados. Ministra, ¿qué respuesta, antes de poder entrar en detalle y puntualmente con este tema de las zonas económicas, qué respuesta le da a usted a los críticos de la decisión tomada por su gobierno? Bueno, hay diferentes elementos planteados. Yo creía que el primer día era necesario mejor que todo el mundo planteara y externara, digamos, el impacto de la noticia de una decisión de fondo que nuestro presidente tomó, a la cual hay que administrar, y creo que poco a poco van a comprender que el impacto económico y el impacto social para el país, ese impacto positivo que esta decisión va a tener para los salvadoreños, pesa más que cualquier interés particular y que cualquier agradecimiento particular que se le pueda tener, digamos, a una contraparte. Quiero decirte que al revisar las declaraciones, bueno, son de manera variada. Hasta el día de ayer yo pensaba que iba a tener un respeto muy alto, digamos, a toda la relación que se tuvo permanentemente en los últimos años. Por mi parte, en la parte económica, ¿verdad?, con lo que es la provincia de Taiwán. Sin embargo, con las declaraciones que hemos escuchado, de verdad que a todos nos saca de contexto, porque a muchos funcionarios nos buscaron, y no nos buscaron una vez, nos buscaron 1, 2, 3, 4 veces para pedirnos que intercediéramos de no retirar de la probable decisión que se estaba ya manejando desde que hablaron públicamente la embajadora. A mí me llegaron a buscar, han llegado a buscar a muchos funcionarios, algunos pues luego ya nos recibíamos, porque digamos, de hecho hasta el canciller vino a pedirle a varios funcionarios de El Salvador para que no se hiciera una decisión de retirarse. Y bueno, salir con este argumento el día de ayer, de verdad a muchos nos ha... sentimos que, como dijo el secretario Lorenzana, es una posición muy vaga, ¿verdad? Muy baja, un golpe muy bajo del que quieren librarse para dar una imagen a su país. Así que yo quiero, al menos como ministra de Economía, decirte que lo que yo sí recibí fue, en varias oportunidades, la visita de la embajadora y de delegados solicitando y pidiendo que no se retirara el país de una potencial salida que según ellos se estaba dando, ¿verdad? Ahora, esto ya lo sabían entonces ellos, prácticamente ya bueno, yo estaban creo que, enterados
de la decisión Yo del creo gobierno que de tenían, retirarse. quizás ellos tenían alguna información, como decía, por las aseveraciones que de alguna manera también la embajadora de Estados Unidos había estado manejando, pero alrededor justamente de eso fue que pues se dieron muchísimas de las visitas pidiéndole a bastantes funcionarios de El Salvador esta situación. Que no se retiraran. Que no se retiraran. Que no se cortaran las relaciones entre Taiwán y El Salvador. Exactamente, así que no, yo te digo, para mí es deslegitimo, ¿verdad? Cualquier posición de la que hoy sale en primera plana y hecha por el gobierno. Así que, o sea, bueno, no ha habido ningún chantaje, no ha habido ningún chantaje. Voy a aprovechar un poco, sí, no, al contrario, despejar Ernesto, estas dudas al contrario, y luego entramos a hablar de temas muy específicos. Al contrario, ¿sí? Al contrario. No ha habido ningún chantaje, ninguna, digamos, solicitud, como en algún momento lo ha dicho el canciller en Taiwán, que había solicitado el partido en gobierno dinero para financiar la campaña política. Al contrario, el canciller vino a hablar con todos y a pedir que no se retirara de ese ruido que ya estaba y que no se retirara El Salvador de la pequeña lista que todavía existe para Taiwán. Solo son 16 países lo que quedan. Bueno, solo son 4 centroamericanos y los demás son islas del Caribe pequeñas de 200,000 habitantes, los que hoy se quedan, y uno solo de África. Prácticamente todo el mundo ya no está, digamos, en esa lógica y están respetando el acuerdo de la ONU, ¿verdad? El acuerdo 2238, si mal no recuerdo, donde reconocen con 177 países ya que es una sola China, una sola nación, y eso es lo que ha hecho el país, restablecer el orden, digamos, y restablecer el quehacer del mundo, ¿verdad?, en este tipo de reconocimientos y resoluciones. Como ministra, descarta entonces esta noticia que publican, por cierto, nuestros matutinos, ¿sí? Bueno, Taiwán denuncia que FMLN le pidió dinero para su campaña. Bueno, yo creo que el partido tampoco ha tenido acercamientos con la provincia de Taiwán, no es afín, ¿verdad?, a su política, así que es totalmente errado y erróneo. Lo que vino a hacer el canciller aquí es a pedirnos que no se moviera las relaciones creo que diplomáticas, que es una lástima, de verdad. Si estamos hablando de transparencia, me parece que Taiwán debería dar el nombre de quiénes fueron los que le solicitaron ese dinero, ¿verdad? Pero si lo deja de una forma tan abierta, creo que al final va a ser digamos, una especie más de... Y de verdad, esa semana fue una búsqueda imperiosa, digamos, de parte de la embajada para que los funcionarios de diferentes niveles mantuviéramos, digamos, una posición de que no se retirara el país de esa relación que se tenía. A eso vino. Entonces yo creo que sí sería muy bueno que lo dijera, porque lo demás nada más es como haber dicho que era por una base, digamos, militar. Una base militar en la Unión, ya por vamos eso a hablar de yo eso. Yo creo que esas son cosas que el pueblo salvadoreño comprende perfectamente, que son argumentos, digamos, sacados de la manga de la camisa y que no tienen un fundamento real. Ministra, eso es lo que a mí yo quería trasladarle, de verdad, porque me ha consternado saber que puedan tener un argumento tan bajo y de tal naturaleza. Pero lo más importante es aquí todas las expectativas y las proyecciones basadas en el plan quinquenal de desarrollo. Antes, el comercio salvadoreño en su mayoría está ligado a los Estados Unidos. Las reacciones no se han hecho esperar, ministra. ¿Cuál es su análisis con relación a estos planteamientos? Por cierto, la embajadora fue una de las primeras en reaccionar tras esta cadena nacional, la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, y dijo que ya Estados Unidos está observando cuidadosamente la decisión que ha tomado el gobierno salvadoreño. ¿Cuál es su lectura con respecto a ello? Y también a los que otros senadores en Estados Unidos están hablando de cortar la ayuda para financiar el proyecto que tiene que ver precisamente con el Triángulo del Norte. Bueno, mira, yo creo que aquí a mí más me llama mucho la atención. Yo no estoy en la parte exactamente diplomática, ¿verdad? Pero puedo externar sí del una comercio opinión, y la economía sabe que depende mucho de los Estados Unidos, Por ¿no? supuesto. Yo creo que bueno, la soberanía de los países debe ser respetada en el mundo, independientemente del país, y no puede haber una selectividad de observancia de un país, ¿verdad? Sobre todo si quisiera tener una injerencia y una observancia en particular de un país hacia otro. Aquí hay decisiones que se han tomado en la región. Costa Rica, 10 años de relaciones diplomáticas con China. Panamá lleva ya prácticamente 2 años. República Dominicana, también 1 año
bueno, en El Salvador, promedio. en Centroamérica, Y entonces, ¿quién queda? la ¿Queda novedad, Guatemala? queda Guatemala, queda Honduras, Nicaragua y Belice. Y Belice, ¿no? Eso es lo que queda. Bueno, y todos han estado valorando, y yo te digo, todos están platicando y todos tienen interés, ¿verdad?, en mover su visión hacia consolidar la visión de una sola China, ¿verdad?, y respetar ese principio ¿No democrático prevé un que Naciones impacto o Unidas. cambio en el comercio y la economía con algunas decisiones que pueda tomar Estados Unidos como repercusión a esto? Bueno, yo espero que ese respeto a la soberanía y ese respeto a los pueblos se mantenga tal cual, porque nosotros no estamos violentando absolutamente nada de Estados Unidos. En particular, las decisiones del gobierno de El Salvador son en búsqueda de abrir, tal como lo tiene Estados Unidos también desde claro, por 1979, estas oportunidades, así como Estados Unidos, bueno, tiene comprada toda la deuda soberana por parte de China. Nosotros podemos hacer comercio con China también para ver esas oportunidades de ese gran Qué país. bueno que me plantea ese ángulo de la noticia, porque es importante reconocer que Estados Unidos hace 40 años, Estados Unidos dijo desconocer a Taiwán y su relación directamente y vinculante es con China popular. Exactamente. Parte Entonces, de sus salvatajes económicos, de crisis que ha tenido, ha sido precisamente China quien ha logrado darles ese salvavidas. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que si tienes una relación política, comercial, financiera con un país, bueno, estés selectivamente pretendiendo que vas a dañar a un país que toma una decisión soberana también para unirse a lo que ha sido una decisión mundial del reconocimiento de esta nación? Así que yo creo que así como ellos tienen su comercio y su relación financiera, nosotros estamos buscando también potenciar el comercio de El Salvador y traer beneficios para los salvadoreños. Esa es la meta y la visión más importante de nosotros. Ingeniero Vanegas, conozco de su capacidad analítica también de este tema. ¿Qué pasa sobre su mente hoy con esta situación? Y sobre todo también cuando sobre la mesa está también puesto la necesidad de poder concesionar cuanto antes el puerto de la Unión Centroamericana. Primero, un preámbulo de lo que está pasando alrededor de este tema. Bueno, lo primero son las oportunidades que se crean alrededor de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos en un proceso de concesión que está iniciando. Un poco de preocupación por la manera que políticamente están habiendo opiniones sobre el proceso de concesión del puerto de la Unión, cuando días atrás nadie le ha puesto al puerto de la Unión, y de repente nace el proceso del puerto de la Unión y ahora todo el mundo quiere opinar sobre el puerto de la Unión, y lo malo es que hay opiniones que no son verdades, que no son justas, cuando en toda nuestra trayectoria hemos venido diciendo el puerto de la Unión es un proyecto de país, no es un proyecto de un gobierno, no es un proyecto de una ideología, no es un proyecto de un partido, es un proyecto de país. Es un proyecto de nación. Entonces, ¿Y quiénes son esos todos que en algún momento están queriendo hablar ahora del puerto de la Unión? Bueno, hay diferentes entes que hablan al respecto. Estados Unidos teme que allí China, una vez con todo con esta noticia, coloque una base militar en el puerto de la Unión. Y en ese tema, fíjate que hay suficiente, el marco legal de El Salvador es más que suficiente. De hecho, nuestra ley orgánica de CEPA nos da la potestad de la administración, de la explotación, de la dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todos los puertos que no tienen un régimen especial, por ejemplo, como lo dice nuestra ley orgánica. De hecho, la Ley General Marítima Portuaria dice que todos los puertos estatales serán siempre de uso público. La misma Constitución de la República dice que en toda concesión que otorgue el Estado para explotación de muelles va a ser de uso público. Entonces, cuando tú ves todo este marco legal alrededor sobre el tema de concesiones de puerto, podés ver que el uso militar está de más. O sea, jamás va a ser de uso militar un puerto cuando es considerado de uso público. Entonces, realmente yo quiero aclarar a la ciudadanía, ningún puerto de El Salvador
que es de uso público va a ser para uso militar. Entonces, esto descarta toda situación, toda opinión, toda apreciación alrededor de todo esto. O sea, realmente la generación de incertidumbre sobre un proceso de concesión del puerto, definitivamente yo quiero decir enfáticamente, va a ser de uso público. Es de uso público, Además, va a ser de uso público. Y le digo, o sea... Descarta completamente. Total. Además no queremos, ¿verdad? Además no queremos. Además, queremos comercio. y la zona oriental del país lo que necesita es productividad, generar empleo, generar una responsabilidad social sobre cada empresa, generar sostenibilidad sobre el lugar, generar en verdad, te digo, y ese es el reto que nosotros tenemos. ¿De dónde cree usted que viene la palabra base militar una vez concesionado el puerto de la Unión Centroamericana? No, es que hay, como te repito, hay suficiente legislación al respecto. Para que esto no se dé. Para que eso no se dé. De hecho, aquí no hay una base militar de ningún país. Dígame, esta mañana, presidente de CEPA, ¿hay más interés de empresas chinas por querer trabajar, Fíjate operar? que, gracias también por la pregunta, Ernesto. O sea, tenemos empresas de diferentes partes del mundo que han expresado cierto interés, pero ninguna de ellas ha dicho, bueno, yo quiero el puerto, ninguna. Mucho menos en este contexto de rompimiento y de establecimiento de relaciones con China, ¿alguna en particular para acá? No, y permitidme aclararte también, y quiero decirles que nosotros como CEPA, como administradores, como ejecutores en el tema de puertos, puedo expresar que no tenemos ningún compromiso con ninguna empresa de cualquier parte del mundo para el tema de concesión del puerto. Sino estamos llevando a cabo un proceso de concesión totalmente transparente, un proceso de concesión que hemos abierto una ventana en nuestra página web y estamos abriéndola en todas partes de todas las embajadas nuestras, lo estamos compartiendo con todo el mundo para que cualquier empresa, cualquier inversionista de cualquier parte del mundo pueda participar en este proceso importante para la zona oriental del país. Creemos que tenemos un país lleno de oportunidades. De hecho, el perfil económico de El Salvador, de 6.5 millones de habitantes, de 24.8 billones de Producto Interno Bruto, donde realmente el sector más importante de El Salvador es servicios, cuando maneja más del 66%, cuando somos el 7º lugar en el índice de libertad económica de toda Latinoamérica, somos el 2º de Centroamérica, somos el número 66 de 180 países, somos un país que tiene una inflación anual del 0.7% de las mejores inflaciones que tiene. Tenemos 73 tratados de libre comercio en el mundo, que esto abrió un mercado de 1.200 millones de personas, pero ahora con la entrada de la apertura con China Popular, son 1.400 millones de personas más, o sea, se está duplicando la apertura de mercado, imagínate. Por eso te digo, cuando hablamos de este tema, lo que yo veo son oportunidades. Oportunidades, pero sí China se ve en esa, digamos, en ese portafolio. Claro, son 1.400 de chinos que tú puedes llevarle una exportación, puedes generar, o sea, es un mercado nuevo que no lo tenía El Salvador directamente. Hoy vamos a pedirle que participen. Porque estábamos con una desigualdad, había una asimetría entre la exportación y la importación. China no podía entrar al país si no salía a Taiwán del Era muy mercado. difícil, no necesariamente, porque no había podían, condiciones. las empresas privadas podían participar, sí. No había ningún problema para la participación en el puerto, por ejemplo, pero solo lo podía hacer la parte privada de China y bueno, de hecho hay algún interés de algunas empresas privadas, pero ahora, bueno, tendrán que revisar porque es un nuevo destino. Además, somos un sitio estratégico muy en la región estratégico para la centroamericana. región. El Salvador está bajo control de un gobierno que siempre está en contra de los Estados Unidos, dice Marco Rubio, senador estadounidense. ¿Por qué debemos seguir enviándoles tanta ayuda extranjera? Hay que empezar a trabajar con acabar eso, ministra, dice el senador. Bueno, mis respetos al senador con su planteamiento. Creo que él muchas veces externa de manera particular, digamos, y rápida sus opiniones.
Me parece que pues el respeto que nosotros le tenemos al pueblo y al gobierno de Estados Unidos es el respeto que merecemos como gobierno también nosotros los salvadoreños y salvadoreñas, además por tener una comunidad tan importante que ayuda significativamente a los procesos productivos de Estados Unidos. Creo que debemos de equilibrar, no por la condición propia de un país, sino por las condiciones de soberanía del mismo. Así que yo creo que estamos en un esfuerzo muy importante en el Triángulo Norte. Estamos haciendo, bueno, la entrada de El Salvador al proceso de incorporación plena de la Unión Aduanera le da alta calidad, alta significación en las cifras centroamericanas de comercio, de inversión, de población que estamos, digamos, actuando en esta integración profunda, y le interesa no solo a Estados Unidos que nos fortalezcamos como Triángulo Norte, sino les ha interesado a muchas regiones del mundo todo el proceso que llevamos. Zonas económicas especiales, vamos a hablar de eso, solo cierro un poco el ciclo. Y Ernesto, yo ¿sí? solamente Sí, de, dar una precisión sobre el tema, es la afectividad que existe de todos nosotros como salvadoreños con Estados Unidos. Que yo creo que tenemos un pariente en Estados Unidos, claro, casi todos. Nostálgicamente estamos ligados ahí. Y te digo, la afectividad y la relación emotiva y de sentimientos con el gobierno de Estados Unidos, pero más con nuestros parientes en Estados Unidos, es mayor que cualquier opinión. Debe de estar tranquilo Estados Unidos que no va a haber base militar en el puerto de la Unión. No le vamos a afectar nada. Que no va a haber afectado. A ver, ¿por qué, ministra, usted está complacida con esta decisión, por lo que veo, ¿cierto, no? Sí. ¿Por qué no se hizo al inicio del gobierno y no ya 6, 7 meses antes de concluir este gobierno, o 9 meses? Bueno, no te puedo responder el por qué. Lo que sí te puedo responder es que estoy complacida porque las exportaciones, por ejemplo, totales que estábamos realizando a Taiwán no superaban históricamente los 50, 53 millones, no pasábamos en esa tendencia. ¿Qué va a pasar ahora con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Que hacíamos, imagínate que con China Popular, sin relaciones diplomáticas, el promedio de los últimos 3 años es de 47 millones y el de Taiwán fue de 53 millones. Entonces, imagínate, uno con tratado de libre comercio, con un mercado abierto, con todo un flujo, digamos, normal de ese destino comercial, y otro restringido desde todo punto de vista con 47 millones. Estamos hablando de una pequeña diferencia que sin duda puede ser superada. Además, para el 2017, 46 productos se fueron a Taiwán y a China Popular se fue 75 productos de diferentes categorías. Imagínate qué interesante la oportunidad de comercio. Ya tenemos productos, digamos, de diferentes rubros abiertos para este destino, aún sin tener esa relación diplomática. Y de esto, por casualidad, 13 coinciden que han sido exportados a ambos destinos comerciales. Nosotros nos hemos preparado en un análisis comparativo, un análisis de comercio. Hemos visto cuál es la importación que hace China del mundo, cuál es la exportación que El Salvador tiene para el mundo. Hemos cruzado y hemos encontrado más de 30 productos potenciales que pueden pero de verdad, venir con alto valor que podemos Hablemos mandar, de eso cuando que regresemos. podemos mandar Interesante, a ese porque vamos a también ya a colocar sobre la mesa el tema de las zonas económicas especiales y el tratamiento que esta debe de tener en la Asamblea Legislativa. Las zonas económicas especiales es un tema que también está dentro de lo que es gravitando en este tema con la decisión del gobierno de cancelar a Taiwán y establecer relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular de China. Me voy a una pausa. Otro aspecto que sostiene el canciller de Taiwán es que a la solicitud de poder hacer inversiones en el proyecto, entiendo, del Puerto de la Unión, ellos lo califican, al menos en el término que él utilizó, es que era una inversión demasiado riesgosa para Taiwán el hacer inversiones en el caso del Puerto de la Unión Centroamericana. ¿Qué opina al respecto, presidente de CEPA? Me voy a la pausa y hablamos de esto cuando regresemos. Son las 7:02. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar atentos a participar con nuestras redes sociales. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos agradecerles a ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa y por supuesto la participación de manera permanente que hacen a través de las redes sociales. A ver, las zonas económicas especiales es un proyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa. Obviamente, Arena, en este contexto de la noticia que estamos hablando, ha levantado la voz condenando la decisión del gobierno de romper las relaciones con China-Taiwán. Usted, para que se apruebe ese proyecto, ministra de las zonas económicas especiales, deberá contar con los votos de todos los partidos políticos. Entiendo que la mayoría está condenando y está expresando desde luego también su insatisfacción por esta decisión. ¿Cómo piensa alinear este tema ahora ahí, precisamente en la Asamblea Legislativa? Bueno, te contesto eso y luego que el presidente Vanegas te conteste lo del puerto de la Unión, que le habías hecho la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que con el respeto, yo he tenido una excelente relación con los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Siempre he tratado de explicar de manera correcta y de manera coherente y de manera sincera todos los procesos que el Ministerio de Economía ha llevado a la Asamblea Legislativa. La Zona Económica Especial es un proyecto de la misma naturaleza, que no ha tenido nada escondido, que nos estamos preparando y que queremos dejar al país en función de una estrategia económica ubicada a la altura del mundo. El 80% del comercio se maneja en zonas económicas especiales y no estamos haciendo una ley especial para esa zona, estamos haciendo una ley de zona económica que comienza con un territorio específico. Luego podrían haber en otras partes del territorio este tipo de potenciales desarrollos. Sin embargo, pues la ley ha sido muy confundida, que si es el puerto, la ley no tiene que ver con la ley de concesión del puerto, eso lo va a explicar con detenimiento el presidente. ¿Entrega de soberanía a empresas chinas estas zonas económicas? Mira, nosotros tenemos ley de zonas francas, ley de servicios internacionales, ley de turismo. Esta se suma prácticamente a ser una más de estas leyes nacionales con incentivo, que tiene unos incentivos agregados, me lo han calificado expertos, analistas que nos han revisado nuestro proyecto de ley como uno de los proyectos de primer nivel en cuanto a zonas económicas se refiere, sin ceder soberanía, sin ceder legislación laboral, sin ceder, digamos, nada que tenga que ver con lo ambiental, sin sobrepasar con los derechos y buscando esas oportunidades. O sea, por eso es de alto nivel, es valorada como una iniciativa de verdad que puede ser ejemplo para el mundo. Yo creo que el hecho de haber llevado esta discusión a los diputados y diputadas, yo más quisiera que comenzáramos artículo por artículo a hacer la revisión y que en la profundidad de la discusión viéramos la orientación que cada uno de esos artículos propuestos por el Ejecutivo lleva, cuál es la esencia. Si alguna parte de ese artículo requiere ser redactada de una manera diferente para que quede claro el respeto a todos estos elementos que yo estoy diciendo, lo hacemos también, pero nos tienen que llamar a hacer una discusión franca, sincera, honesta, transparente y técnica también, y técnica, no ideologizada ni política ni mezclada con todos estos elementos que hoy tenemos. Creo que la oportunidad para los pobladores de la Unión, para los empresarios y empresarias de la Unión, de la Unión y de todos los 26 municipios, creo que las oportunidades de empleo para esa zona suroriental de El Salvador no la debemos delimitar y esto no va a ser a corto, puede ser a corto, mediano y largo plazo que dejemos este legado importante para ese sector. Yo por eso hago el llamado para que la comisión de manera, como digo, de verdad transparente, retomando las palabras de Margarita, que habla mucho de este tema de la transparencia, llévenos a la Asamblea, discutamos artículo por artículo, veamos en la profundidad de la propuesta que hemos puesto como Ministerio de Economía y como Gobierno de El Salvador, que lo analicemos
revisamos y si hay algún elemento que pueda dar en esa redacción alguna duda, lo arreglamos, diputados y diputadas. No mezclemos lo político con un elemento técnico, así como pasó las iniciativas de turismo, a su criterio, así como pasó. ¿A su criterio hay un balón político en medio de esta cancha? Es que no nos llamaron a nosotros primero. A mi criterio, ¿por qué llaman al ministro de Defensa a decir si la ley de zona económica tiene que ver con la parte de si hay una base o si hay armas? Sí. Cuando el artículo 8, literal G de la ley, dice bien claro, no se podrá en la zona económica instalar ninguna empresa que haga comercio de municiones, de armas, y todo eso. Nada. Lo dice, pero ahí no queda disfrazado, queda explícito. Entonces, lo más importante es que comencemos a revisar artículo por artículo, se le pregunte a todas las instituciones, se llame y hagamos una discusión franca, honesta, sincera, transparente y técnica, Ministra, no política. Ministra, en estos lugares, casi por lo general, en estas zonas, las inversiones chinas son frecuentes. Y uno de los aspectos que también se menciona es que una vez colocada mano de obra china es barata. Entonces estaría de alguna manera pensándose de que lo que se está permitiendo es abrir un espacio para inversiones chinas para ofrecer trabajo con mano de obra barata. Bueno, mira, mira, nosotros las condiciones laborales, por eso me preocupa cuando hay alguna posición de algunos candidatos que dice que van a quitar el salario mínimo. O sea, eso asusta a cualquiera. Y a mí particularmente como ministra de Economía, sabiendo el impacto que generó haber hecho el incremento inclusive al salario mínimo para el PIB nacional y para la certeza de los ciudadanos, esto es una amenaza, ¿verdad? Estas propuestas que hemos escuchado de quitar esa base del salario mínimo. Ya nosotros tenemos establecido un salario, ya tenemos establecido leyes que se deben de respetar. Inclusive, si por China el salario mínimo de China es muy superior al salario mínimo salvadoreño, ¿verdad? Que lo quiero compartir, que es también un elemento a considerar. Nosotros no estamos viendo una maquila, ya las maquilas ya no son parte de digamos, la principal función de China. Bueno, de hecho, su partido siempre fue crítico de cómo se Nosotros estamos viendo más otro tipo de proyectos que se puedan desarrollar, digamos, con alto potencial en la zona. Estamos viendo el atractivo de otro tipo de consideraciones para empresas que puedan generar mano de obra de verdad y trabajo mejor remunerado. Y no es para que vengan chinos a trabajar, porque nuestras leyes ya permiten lo que permiten, y hoy por hoy, por ejemplo, para que una empresa china venga solo es el 10% de la mano de obra, porque las leyes vigentes son esas. Y estaríamos jugando ante cualquier inversión de no seguir con la aprobación de la ley de zonas económicas. Bueno, hay las otras leyes que existen en el país, leyes de beneficio, y la otra parte institucionalizada que ya tiene en su marco legal las condiciones para que una empresa venga a invertir a El Salvador. Bueno, el canciller Joseph Wu decía de China-Taiwán que esta es una decisión en la cual cree ellos y están seguros que Pekín no tuvo que ver mucho con esta decisión, ¿no? Que fue una decisión más del gobierno. A ver, Taiwán también rechazó financiar el puerto de la Unión Centroamericana por considerar que la inversión es muy peligrosa. ¿Qué piensan? Mira, depende de cómo tú mires un país, ¿verdad? Porque, como te venía diciendo, tenemos una plataforma para exportar a grandes mercados. La competitividad comercial de El Salvador es importante para nuestro país. No lo decimos nosotros, lo dice el ranking que tenemos, que es el número 43. Cuando tú conoces una conectividad internacional que tenemos como país, cuando tenés una matriz energética que está basada en lo que es el 40.8% en el tema térmico y el 29.8% en el tema de hidroeléctrico, cuando tenés más de 10 leyes que incentivan, tenés un marco legal que incentiva la inversión. De hecho, la ley de inversiones de El Salvador es una de las mejores de toda Latinoamérica. Y lo más importante, Ernesto, cuando tenés algo importante en nuestro país es nuestra gente, que tenés una fuerza laboral de 2.9 millones de personas, donde el 56% tiene menos de 40 años, cuando somos reconocidos mundialmente por la laboriosidad, por la eficiencia, por la ética, cuando nuestra apuesta ha sido el desarrollo técnico, el idioma inglés y otros grados,
sea, cuando tú ves salvadoreños dispuestos a hacer la diferencia, puedes ver oportunidades en cualquier tipo de proyecto, como es el Puerto de la Unión. Cuando tú ves que tenemos un Golfo de Fonseca, donde El Salvador tiene el 55% de ese golfo, que tiene múltiples islas, hay una reserva ecológica importante, cuando ves que es rico en pesca, cuando hay una siembra de camarón, cuando hay zonas con mayor belleza natural en el Océano Pacífico y es el puerto. O sea, cuando tú piensas a ver todo eso, entonces lo que tú puedes ver son oportunidades. Ok, y en el tema de la venta de una parte de una de las islas allí en el Golfo por parte de empresarios chinos, ¿tiene conocimiento usted, presidente? Fíjate que no, mire, pero ese tema es tan sencillo y es de preguntarle al dueño de la isla o de la porción de la isla. ¿Porción de la isla? ¿A quién le quiere comprar? O sea, aquí no se trata, yo digo... ¿Y bueno, eso es legal? ¿Es legal? Sí, es legal, ¿no? Y yo usted digo, puede vender su... Es un tema tan sencillo que lo que es la forma en que expresan las cosas, las dicen, pero vaya, que no fuera un chino el que estuviera comprando la isla, que fuera otra persona de otro país, ¿cuál sería la noticia? Pero ahora, como es China, la noticia es esa, ¿no? Pero, como es China, y mira, pues es chino, ¿no? Los pasos que estamos dando son pasos que Estados Unidos ha dado, que la mayor parte de América ha dado. O sea, estamos buscando mercados grandes, importantes. O sea, si con Taiwán los únicos que no tienen relación son 4 países, y es Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. De ahí todos tienen relación con China Popular. Yo todavía no veo lo malo. O sea, bueno, el más reciente es Panamá, ¿no? Que lo hizo en el 2016. República Dominicana. Y República Dominicana, ¿no? Pero mira, Ernesto, para Estados Unidos, ¿cuál es una de las economías más importantes y su mercado más importante? China Popular. Entonces nosotros estamos siguiendo el mismo paso de ellos, que es importante. Y nos va a abrir oportunidades. Por eso pienso... ¿Qué me quiere decir? ¿Que deberían de entender eso el senador Marco Rubio y todos quienes están los... No, yo creo que estamos siguiendo las mejores prácticas en el mundo, donde estamos buscando mayores oportunidades para nuestra gente. Si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Eso quiere decir esto? Para nuestros empresarios, si ya tenemos un mercado real, que es de más de 1.400 millones al año de importaciones de China, y esta importación la ejecutan nuestros empresarios. Así es. Y nuestros compañeros empresarios. Esa fórmula así de cuanón de decir, bueno, si Estados Unidos lo hace, ¿por qué no hacerlo por nosotros? Y es el segundo, comparativo también en esto, y es el país de segunda importación en el país, después de Estados Unidos. O sea, por supuesto, es lo más grande. Yo totalmente coherente con lo que el presidente Vanegas está diciendo. En realidad, la noticia tiene un sesgo ideológico, porque estamos siguiendo de verdad las mejores prácticas. Me encanta el planteamiento que ha hecho el presidente. Las mejores prácticas. Las mejores prácticas, porque estamos haciendo un reconocimiento que han hecho todos los países del mundo, los más avanzados, incluyendo 177 países. 177 países, incluyendo Estados Unidos. Mire, nosotros lo que hemos evaluado, como bien lo dice el presidente Vanegas, es el potencial exportador y el potencial mercado que tenemos. ¿Y hay un plan B para contrarrestar algún impacto negativo que pueda tener una decisión entre el gobierno tomada por Estados Unidos frente al tema de gobierno? Bueno, mira, perdón, del comercio. Nosotros tenemos que prepararnos para cualquier situación, más sin embargo, también hemos analizado cómo ha estado el comercio con Estados Unidos. Es un comercio bastante seguro, ¿verdad? Las exportaciones que tenemos para Estados Unidos tienen en su mayoría inversiones complementarias de empresarios e inversionistas salvadoreños con empresarios estadounidenses que tienen también acá establecido sus inversiones. Así que nosotros no vemos que esto tenga riesgo, porque son exportaciones y trabajo seguro que se hace desde El Salvador con algunas inversiones de Estados Unidos y que esto ya tiene un destino fijo. Hemos hecho ese análisis y consideramos que el impacto no será, digamos, hacia ese destino comercial. No obstante, buscamos
potenciar otros destinos comerciales que nos abran oportunidades y revisamos, como te decía, mira, el azúcar cruda, desde que levantamos la reserva comercial en el año 2014, que el Ministerio de Economía tomó esa decisión estratégica, teníamos 0 exportaciones de azúcar y en el 2015 hicimos las primeras 100.000 toneladas de exportación. De hecho, hoy, este año, bien lo decía un funcionario de alto nivel del sector, ya se vendió el azúcar y hemos consolidado ese como destino comercial con exportaciones que andan rondando los 40 millones de dólares como destino comercial. Pero hemos revisado muchísimos otros rubros que son potenciales. Se me fue el tiempo para la primera parte para la cual habíamos coordinado. A ver, ¿se le había pedido a Taiwán financiar el proyecto de la Unión? En absoluto. En absoluto. Nunca solamente... Lo dijo el canciller ayer. ¿Será en términos de qué? De frustración, como lo dijo el secretario de Comunicaciones, que es entendible el grado de frustración que puede haber en Taiwán por lo que ha pasado? Yo el tema de las reacciones lo veo tan sencillo como cuando tú tienes un proveedor y rompes el contrato y le dices, a partir de este momento tú ya no eres mi proveedor. Es decepcionante, ¿no? Desde luego, el proveedor va a manifestar muchas cosas que es el caso de Taiwán, a su criterio. A mi criterio, o sea... ¿Nunca se le pidió dinero a Taiwán para financiar? No, jamás. O sea, la verdad, le ofrecimos al puerto el que participara en el proceso de concesión del puerto, para que empresarios o inversionistas taiwaneses vinieran. Pero como lo expresa, o sea, si tú no ves potencialidades en algún lugar, como es nuestro puerto, yo veo potencialidades de logística, de centros de distribución, de poder desarrollar todo un servicio técnico portuario, de astillero, de mantenimiento de contenedores, de servicios de inspección. Yo puedo ver industria pesquera en el puerto que puede desarrollarse con producción acuícola, con cadenas de frío, con exportación. Cuando tú ves la industria turística también, el ferry, cruceros. Y te digo, primero Dios, el ferry puede ser una sorpresa a corto plazo. Y que sea ya, digamos, como un preámbulo del desarrollo que quieras o no como salvadoreños, que queremos este país, que lo tenga la Unión Centroamericana. Le regalo 15 segundos porque no tengo más tiempo. Yo solo decirle al pueblo salvadoreño que estamos preparando la instalación de las mesas técnicas de trabajo de todos los ministerios para poder continuar con la profundización de esta relación diplomática que se ha establecido con China y que pronto estaremos dándole noticias concretas de esas oportunidades que este gobierno de verdad está buscando y que es para beneficiar a la población salvadoreña. Les agradezco que me hayan permitido tener de primera mano la versión de ustedes y digamos, la oportunidad de despejar todas aquellas dudas que están gravitando alrededor de este tema, economía y puerto de la Unión Centroamericana. A ambos les agradezco, muchísimas gracias. Gracias. Voy a la pausa porque tengo desde luego informe de tráfico para que usted esté también debidamente informado. Nos vamos a la pausa. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a maximizar la economía en cada galón. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora hasta este sector importante de la iglesia de Candelaria. Mire qué preciosa esta imagen que nos está enviando el Megadrón en este sector del Boulevard, antes Venezuela. Hoy Arturo Castellano. Ahí está. Mire qué preciosa esta imagen para que usted que se encuentra en cualquier lugar del mundo sintonizándonos pueda apreciar lo bello que es nuestra capital y especialmente esta parte sur de San Salvador, del antaño y bien recordado barrio de Candelaria, ¿verdad? Este sector. Mire qué lindo. Así está la capital. Nos vamos a la pausa gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este miércoles. Saludo cordialmente al expresidente de ANEP, al ingeniero Jorge Dabú, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias, Ernesto, a ti por la oportunidad. Bueno, vamos a recapitular un poco lo que hace unos días también teníamos sobre esta mesa, y es precisamente la experiencia bajo la lógica que el tema de zonas económicas especiales fue un planteamiento que hizo en el año 2012 el Encuentro Nacional de Desarrollo que auspicia el sector privado en el país, ¿cierto? Ahora este nuevo tema sale a relucir, y en el marco del rompimiento de las relaciones entre Taiwán, que por muchos años estamos hablando de el rompimiento de 82 años, creo, ¿verdad? Que teníamos 82. Como país con Taiwán, y ahora pues que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén anuncia la cancelación de estas relaciones para entrar con China popular. Quizás para tener un marco referencial de estos temas, ¿cuál es tu lectura de lo que ha pasado? A ver, perdón, te dije 2012, 2014. 2014, sí, hice mención de eso. A ver, yo creo que lo que ha sucedido hace un par de días con el tema de China y de Taiwán. Hace un par de horas, ¿no? ¿Sí? Me refiero cuando antier lo comunicó. A ver, si bien es cierto, es algo que venía sonando, la embajadora venía hablando de ese tema. Cuando hablamos contigo hace algunas semanas, hablábamos de este tema, de que ya se veía que estaban merodeando sobre este tema. Entonces yo creo que este es un proceso que se ha venido llevando, que era previsible, pero que no hemos llegado aún a deshuesarlo completamente para saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder. Yo entiendo y escuché a la señora ministra de Economía y a Nelson Vanegas, a ambos los aprecio y los estimo mucho, pero hay ingredientes en esta discusión que no se han puesto sobre la mesa y que creo que es importante ponerlo. Y te comienzo con algunas cosas. Veamos cuáles son esos ingredientes, de acuerdo a tu lógica, ¿no? A ver, China comienza un proceso de ampliación, de expansión, que es una expansión ideológica y militar disfrazada de temas económicos. Es cierto que hay 177 países que están con ellos y la mayoría tienen ya décadas de estar con ellos. Estados Unidos es uno de ellos. Es uno de ellos, tiene décadas. Ya nos vamos a meter a compararnos, pero lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años, en la última década, es que China se convirtió en el prestamista más bondadoso y más flexible para Latinoamérica. Los préstamos de China en Latinoamérica son más grandes que todos los préstamos del Banco Mundial y del BID juntos. Entonces uno diría, bueno, qué buena gente son ellos. Sí, pero entonces vamos a ver qué es lo que ha ido sucediendo en cada uno de estos países donde el bondadoso China les ha venido a dar dinero. Y te pongo algunos ejemplos que creo que son importantes. Por ejemplo, en Argentina la presidenta Kirchner recibió 20.000 millones de dólares de los chinos. Estás hablando de un presupuesto... Del PIB. Del PIB nuestro. El PIB, el presupuesto son 5.000. 5.000, no. Te estoy hablando del PIB nuestro. El caso de ellos que están con una economía mucho más doblegada, ¿no? 20.000 millones de dólares. Cuando llegue el presidente Macri y empieza a ver todo lo que habían firmado y contratado, empiezan a tratar de quitar un montón de esas cosas porque había destrucción de áreas, entrega de territorios, problemas de plantas nucleares para armas y otras cosas. O sea, la cosa no era así nomás. Fíjate bien, Venezuela, 60.000 millones de dólares en préstamos. ¿Quién es el dueño del petróleo de los venezolanos? Los chinos. Lo compraron por adelantado. ¿Y qué van a hacer los chinos si los venezolanos cuando primero Dios pronto saquen al dictador Maduro y digan, hey, debemos todo nuestro petróleo en los próximos años a esta gente? No vayamos lejos. ¿Tú te acordás en Nicaragua hace un año o año y medio que los chinos llegaron, hicieron un gran alboroto porque iban a hacer el canal seco? Canal seco. Tú sabes que le entregaron a los chinos la propiedad del río San Juan.
Eso le dieron. Sí, sí, fue la discusión que se abrió y ¿sabes no, cuánto no logró concretizarse al final. Y $1.000 millones de dólares a Ortega. ¿Y qué pasó al final? Se robó el pisto, se robaron la paz y la tranquilidad de los nicaragüenses, se robaron el río San Juan y ese es el tipo de cosas que terminan. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Cuando estábamos hablando hace algunos años contigo y se me vino ahorita a la mente a mí eso, del tema de Albapetróleos y que empresas y que están ayudando y todo eso, y nosotros decíamos, miren, no, resultó que tampoco funcionó. Y esto es más claro todavía. Fíjate que te doy otro dato. Y eso te lo dije la vez pasada, si tú te metes a la página web de las empresas y los países con problemas por irrespeto a temas laborales, medioambientales, etcétera. Sí. En el Banco Mundial. El más denunciado es China. Sí. Es China. ¿Y sabes qué es lo más simpático? 500 empresas, resulta que todas son del gobierno. La mayoría de las empresas son del gobierno. Entonces, esto es un juego. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. A mí no me quita el sueño, Ernesto, que nosotros firmemos un acuerdo económico con China. Eso no es el problema. ¿Sí? El problema es lo que está debajo de la alfombra. A ver, ya vamos a hablar de eso. Me quedo pero sí, quedémonos ahí si quieres. No, ¿de qué hay debajo de la alfombra de acuerdo a tu, digamos, tu lectura? A ver, pero abrir una economía comercial con China, cabe también valorar de manera positiva que el comercio prácticamente tiene todas las aristas contempladas dentro de un mercado como el nuestro. El 80% de la importación de los empresarios salvadoreños tiene que ver con el mercado chino, ¿cierto o no? Pero el 80% de tus exportaciones, que es donde conseguir las divisas y el trabajo, va para Estados Unidos. A ver, que nosotros, ¿qué me quieres decir eso? Estamos entonces en una encrucijada, ¿no? Es que no debemos... Como empresario, yo pende mucho mi comercio con China. Espérame. Creo que no hay que confundir los conceptos económicos con los conceptos políticos, geopolíticos. Voy de acuerdo. Yo no creo que lo esté cubriendo. Yo te planteé el comercio. Hasta antier, que estábamos en relación con Taiwán, nadie tenía problemas de hacer importaciones de China, comprar, vender y vender a los Estados Unidos. Nadie. O sea que esto no te cambia en nada. Absolutamente en nada. Porque ya hemos vivido así sin ningún problema. Lo que esto sí te va a cambiar es nuestra relación con Estados Unidos. A ver, ¿cómo? A ver. Vamos a ver. Me están pidiendo una pausa. Bueno, vamos. Para que tengamos tiempo. Dale. Y nos vamos a ir yendo sobre esa ruta de análisis. Vamos a la pausa. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora. Estamos desde luego haciendo un análisis con Jorge Dabub, expresidente de ANEP, sobre la lectura que puede haber desde el punto de vista del comercio y desde luego sobre la zanja también de la discusión y el debate que hay hoy en día que tiene que ver con lo político. A ver, gran parte del comercio y de la actividad empresarial, no solo de la región centroamericana, sino de El Salvador, pende muchísimo del comercio chino, ¿verdad? El mundo, ahora, el mundo pende mucho del como el mundo, pues llamémosle así, un poquito más generalizada la apreciación. Y tú dices de que no es tanto el hecho de comprar, sino de vender a Estados Unidos como uno. Pero Estados Unidos también tiene un comercio de eso, sí, con esa, digamos, naturaleza, ¿no? Sí. Y movimiento. A ver, primero, a veces dice la gente, y yo lo escuché, hoy lo escuché, que decían, bueno, si Estados Unidos lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No, acaba de decir, porque claro, nosotros seguimos un patrón. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una relación de tú a tú con la segunda potencia más grande del mundo, en donde las relaciones van mucho más allá de un impuesto o un producto. Bueno, pero solo les cambió los términos. China no es nuestro enemigo, es nuestro adversario, dijo Estados Unidos. Bueno, está bien. Enemigo pero no es, pero es un adversario. A lo que yo quiero llegar es que no es lo mismo
Y este ejemplo no les va a gustar a algunos, pero no es lo mismo que juegue el Barcelona con el Real que juegue el Barcelona con el Chacarita Junior, ¿verdad? Entonces, no te podés poner Con el vencedor de Santa Elena. No te podés poner al mismo nivel y te voy a explicar por qué. Porque los intereses que tiene China con los países pobres, paupérrimos, es otra necesitados con la de que dinero, Estados Unidos cree. es diferente. O sea, esto es sentido común. ¿Tú crees que China, bajo esa lógica que planteas, quiere sacar provecho del país? Estoy 100%, no 99, 100% seguro. ¿En qué sentido? Porque ha sucedido con todas las negociaciones en Latinoamérica. No hay una negociación en Latinoamérica en donde no hayan fregado al país, donde no hayan fregado a los empresarios, donde no hayan fregado a los trabajadores, en donde no hayan fregado el medio ambiente. Bueno, hay que revisarlo. Panamá, el más reciente. Pero ese no le has pasado todavía. O sea, está empezando. A ver, no es igual la relación con todos, porque con nosotros es importante. ¿Cuáles son las 4 relaciones más importantes que tiene China en Latinoamérica? Brasil, en la época de Lula. Argentina con la presidenta Kirchner. Nicaragua con Ortega. Y la cuarta era, perdón que se me haya olvidado, pero son los países que han estado acercándose a una visión ideológica similar. Venezuela, por amor a Dios, como se me olvidó. Venezuela, son los 4. Esos 4 suman 100.000 millones de dólares. 100.000, o sea, si quisiéramos cuantificar eso, es más que el PIB de toda Centroamérica junta de un año. Entonces, los intereses son geopolíticos. Estados Unidos no está molesta porque vamos a dejar de venderles a ellos semita y le vamos a mandar a China, o porque les vamos a dejar de vender café y se viene a China. No, ellos están molestos porque saben perfectamente, porque entienden perfectamente que estos son jugadas de ajedrez para tomar poder. Y tenemos que ubicarnos en una realidad, Neto. Si nosotros fuéramos un país autosuficiente, que tenemos petróleo, tenemos recursos naturales, entonces te podés pintar del color que te querrás pintar. Pero cuando tú tenés un socio económico donde va el 65% de nuestras exportaciones, donde viven la mitad de los salvadoreños, donde tenés relaciones de tanto tiempo, es absurdo pelearte con la cocinera. O sea, nunca te va a ir bien. ¿Por qué? Porque además ya se comprobó que el otro viene, invierte, utiliza y después hace lo que necesita. Fíjate que ayer casualmente estaba escuchando a una persona que es el consultor, se llama, de el Centro de Estudios México-China. Es un mexicano. Y viene él y dice, miren, nosotros empezamos esta relación con los chinos y ellos vienen y te ofrecen paquetes completos que van desde el diseño de un proyecto, la mano de obra del proyecto, la construcción del proyecto y la utilización del proyecto. Y decía él bromeando, y si querés los tacos y la Coca-Cola te lo traen también, te dan el paquete completo. Suena bien, son flexibles, pero al final el costo de esto, cuando lo pones en una balanza te das cuenta que la cosa no es tan así. Lo único que yo estoy tratando de hacer este día, Ernesto, es que veamos con una visión un poco más pragmática que con la que vimos a Venezuela, a Elba Petróleo, a todo esto, que lo veamos con una visión un poquito más pragmática y desenlodemos un poco. Interesante ese punto que plantea. Fui tajante, concreto, directo en preguntarles a la ministra. Por ejemplo, las zonas económicas especiales están diseñadas para venir a colocar inversión china, que es hasta cierto punto sopesa, sobrelleva este tipo de cuestionamientos por mano de obra barata. Estamos sustituyendo la opción de darle trabajo a nuestra gente por traerla. Me dijo que no. ¿Está el puerto de la Unión Centroamericana bajo la mirada de una inversión china? No, es un portafolio abierto. ¿Es ahí donde se quiere colocar una base militar? No. Bueno, también en estos gobiernos nos han dicho que la fábrica de empleo no existió, la meritocracia tampoco existió, la rendición de cuentas tampoco se da. Mira, te voy a explicar por qué esto no va a funcionar. Y te lo expliqué la vez pasada, pero hay que refrescarlo. Las zonas económicas surgen en China, país comunista, cuando después de 67 millones de muertos por toda la estupidez comunista de Mao Zedong, se muere
llega Deng Xiaoping en 1978. Y 3 años después, él viaja a Singapur y él ve el éxito de Hong Kong y dice, hombre, si eso es lo que yo necesito, se me están muriendo los chinos por el comunismo. Pero si yo traigo ese capitalismo aquí, me van a cortar la cabeza el Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una zona económica. Así surgen las zonas económicas. Surgen, sí. Pero ¿qué es la condición indispensable en esta zona económica? Que no la manejan los chinos, que no la maneja la ideología china, que no hay funcionarios chinos. Que hay una legitimidad propia del lugar donde se acentúa, ¿no? Exacto. Entonces. Y aquí este plan, ¿tú lo ves que sí tiene toda esa entrega de soberanía? Nosotros les hicimos la propuesta. Nosotros le hicimos la propuesta en aquel entonces. ¿Sí? Ni la voltearon a ver. Y entonces, ¿qué es lo que están proponiendo ahorita? ¿Quiénes van a manejar eso? El ministro de Economía, la de Turismo, la de... Pero no es peor entregársela a los chinos, pues no, es que démosle un poquito de sabor a esto. A ver, estamos hablando de que funcione una zona económica. Esa es la primera discusión. No te va a funcionar porque lo que estás haciendo es trasladando el desorden y la incapacidad y las malas praxis políticas de 21.000 kilómetros cuadrados a esa zona. Entonces no vas a resolver el problema. Los chinos quieren eso porque los chinos lo que quieren es tener una relación con el gobierno para hacer lo que quieran. Si vos pones estas reglas que yo te estoy diciendo, donde no entregas soberanía porque está claramente definido cómo se hace, y nosotros lo planteamos técnicamente, pero eso es como para una hora de discusión. Si tú lo haces bien, no van a venir los chinos, porque a los chinos no les interesa competir en esas condiciones. Van a venir los ingleses, los de Singapur, porque esos sí juegan con ese tipo de reglas. Si yo pongo las reglas que se están poniendo, en donde el gobierno hace, maneja, manipula, sube y baja, entonces los que van a venir son los socios, que en este caso son los chinos, que ya vamos a hablar, me imagino, de que están aquí por un interés específico que tienen carácter político. Hay una declaración, vámonos ahora sí, elevemos un poco el tema a lo político. Con la campaña en marcha, el partido gobernante salvadoreño está muy rezagado en las encuestas. Solicitó ayuda de Taiwán para recaudar fondos para su campaña. Lo dijo el canciller Yaosie Joseph Wu. El nombre te lo creo. El gobierno, a través del secretario de Comunicaciones, dijo, yo sé que hay una especie de frustración en ellos, pero es un poco decepcionante que se actúe con tanta bajeza. O sea, desmintiendo que se les haya pedido dinero para la campaña política. A ver, yo después de vivir en El Salvador por tanto tiempo y experimentando la realidad del gobierno que tenemos, le creo al taiwanés más que al gobierno. También nos decían que las pensiones no se las querían robar, nos juraron aquí en este foro, dijeron, no hombre, yo les juro que esto es por el bien de la gente, y ya después nos hemos venido a dar cuenta que lo que se querían era embolsar los 9.000 millones. A ver, una persona diplomática taiwanesa no tiene por qué razón, es más, ellos siempre han sido muy cuidadosos de las relaciones diplomáticas y no tendría razón de por qué decir una cosa que no es así. Es más, yo levantaría la siguiente pregunta, Ernesto. Si Taiwán no les quiso dar ese dinero, ¿es que China entonces se lo dio? ¿Es que China les está financiando su campaña política y están una vez más vendiendo al país a cambio del poder que quieren seguir teniendo? Levanto la pregunta. Y aquí entra lo importante, la evaluación que va a tener que hacer el fiscal. Es más, la sociedad debe entender y conocer cuál es el acuerdo. Cuando se quiso hacer CAFTA, Ernesto, yo no sé si tú te acordás, en el 2000, cuando se estaba hablando de CAFTA, que era un acuerdo comercial, el FMLN exigió, pataleó, lloró, hizo de todo para que le enseñaran todas las letras, las comas, de todo. ¿Por qué no nos empiezan a enseñar los acuerdos que han tenido con China comunista ahorita? Que le demuestren a la sociedad qué es lo que están empeñando, qué es lo que están poniendo en este acuerdo. Eso no te lo dicen. ¿Dónde están esos documentos? El sector privado no está, digamos, contento con esta decisión, ¿crees tú, viniendo de ser un representante gremialista? Yo llevé a China empresarios a hacer negocios, cuando estaba presidente de la Cámara de Pero Comercio. muchos hacen negocio con empresarios. Por eso te lo estoy diciendo. Te hago esta frase primero porque te quiero contestar. No hay ningún problema de tener relaciones económicas con China. Comerciales. Comerciales con China. Ningún problema. El problema no es ese. El problema es Estados Unidos, me decía. El problema es que debajo
de esta máscara de relación comercial, ¿Tú sospechas que hay algo más allá? yo estoy seguro que hay más cosas. El gobierno lo desmiente, asumiendo un Por poco el papel del supuesto, ausente, que ¿no? claro Tú que viste ahí a los antecesores en la mesa, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Y yo no estoy diciendo que ellos estén mintiendo A algo, ver. ellos están limitados también. A en ver, esto. cabe destacar que Taiwán se ha visto señalado en supuestos casos de compras de voluntades para legitimar su calidad de nación en el orden internacional. Uno de los principales argumentos que Costa Rica, cuando rompió relaciones con ellos, planteó es de que era un país que corrompía la democracia, sobre todo por el tema de los fondos que se le otorgaron a los presidentes de esa época, incluyendo el expresidente, Dios en gloria lo tenga, al presidente Francisco Flores, ¿no? Igual lo hacía con Funes. Igual el creo, programa del entiendo ese sábado, mano. donde nos Sí. ofendía a muchos. era pagado Hay por una Taiwán. investigación que financió parte de esa campaña también. Pero, a ver, eso lo hacía Taiwán. Y metieron preso al presidente, no sé si vos te acordás. Calderón. No, allá en Taiwán. Sí, Lee Teng-hui. Sí, Creo que fue el metieron. Y presidente Lee Teng-hui. desde ahí, todas las donaciones y todo Ya está más cambiaron. transparentado. Entonces, eso hay que dejarlo bien Sí, claro. que se honró. Se honró. Hizo las cosas y la las está palabra haciendo. correcta. Y ¿no? creo Se honró. que hay que ser justos. Ahí está, esa es la foto, ¿verdad? Creo- Todos esos presidentes salieron salpicados por casos de corrupción, Sí. ¿verdad? Y por eso hay que poner el antes y el después. Pero Bien. ojo, y te quiero poner otro ejemplo. ¿Y qué pasa con Venezuela con su petróleo que ha comprado a todos los países de la región con el dinero que ha estado poniendo y que lo hace descaradamente? China popular. No, Venezuela, te digo. Ah, Venezuela. Y ahora China que lo está haciendo a través de petróleo. Mira, te quiero dar unos datos de Taiwán que creo que son importantes. sí. En El Salvador hay 49 empresas, 7,000 fuentes de empleo y 75 millones de dólares de inversión de empresas taiwanesas. Es decir, también hay o ha existido una importante, digamos, aporte de Taiwán al país. Aparte de que ha ayudado mucho a los jóvenes, hay una gran cantidad de jóvenes que están siendo educados en Taiwán y que ahora se supone que los van a ir a educar a China comunista. No sé cómo va a cambiar eso la historia, pero eso es parte también importante que hay que dejarla Ok, clara. mire, este es un tema bien interesante, incluso sirve para estudio, ¿no? Porque hay que entender cómo está el orden internacional. Aquí entra en juego mucho el orden internacional, los intereses geopolíticos, no solo económicos. Decía recientemente, y esto lo destaca uno de nuestros periódicos hoy, La Prensa Gráfica, Estados Unidos dice que China quiere acabar con la estabilidad. En un informe, Washington zanjó que la potencia no es un enemigo, te lo comentaba, pero sí es un adversario que intenta remecer el orden establecido. China tiene relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos y muy fuertes. Gran parte de los salvatajes económicos que debido a los problemas de crisis económica en los Estados Unidos ha tenido, China los ha salvado, ¿no? A ver, y decía un experto en materia de geopolítica, ahí está la declaración, Estados Unidos está muy preocupado por los movimientos de China, ya que tras conquistar a América del Sur, ahora están los empresarios chinos en Centroamérica. El problema es más bien comercial que político. Ahí Claro. está. Y estratégico. Aquí hay, Por obviamente, hay todo eso. Estratégico. Definitivamente. Mira, este Voy, es un voy tema a la con- pausa y Claro. vamos a ir un poco cerrando este ciclo Claro. de comentarios que hemos tenido. ¿Cómo lo ves tú ya a nivel político electoral en el país? Vamos a ir al cierre con ese análisis. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Jorge Dabú. Aprovecho también invitarlos a ustedes a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde el debate político de la semana en radio. ¿Verdad? Astrid Dávalos y este servidor vamos a conversar como siempre con nuestro acostumbrado panel sobre este tema que sin duda alguna también hay que verlo desde otro ángulo de según van saliendo noticias. El cierre de la cancelación de las relaciones entre Taiwán y el país y la apertura hacia con el gobierno de China popular.
Ahí está. Julio Valdivieso, Carlos Araujo, Paul Steiner, Astrid Ábalos y este servidor lo esperamos a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Sintonícenos porque está muy interesante. Jorge, a ver, ¿tú crees que detrás de todo esto también hay un interés en el país electoral? Esta medida tiene que ver motivaciones electorales, sobre todo cuando se trata de ver esta declaración que hiciera el canciller y obviamente de decir de que pues, está muy rezagado el gobierno en las encuestas y que habían solicitado dinero para esto. ¿Qué piensas tú? A ver, yo he visto algunas encuestas en donde el FMLN no llega ni al 10%. Puede ser que ahorita ya ha pasado, la última fue hace un par de meses. Y esas encuestas, si te puedo, vale preguntarte a quién está arriba. A ver, bastante cerca estaba, es que en ese momento de esa encuesta no se había metido a Gana el señor Bukele. El señor Bukele. Y yo creo que al meterse en Gana le hizo un hoyo al piso. Al FMLN. No, a él mismo. O sea, a ver, yo creo que los que ideológicamente estaban a su lado lo abandonaron porque se fue a meter al nido de esta gente que no tiene quizás el mejor récord. Y mucha de la gente que está ahí también se ha molestado porque se les impuso de esa forma. Entonces yo creo que esa decisión, gracias a Dios, la tomaron, pero creo que esa decisión no les va a ir muy bien. Pero bueno, a lo que tú me preguntabas del tema electoral. Efectivamente, el señor canciller de Taiwán dice que le pidieron plata para las elecciones y al ver esos datos y esos números de lo que está sucediendo en el FMLN en El Salvador hoy, obviamente necesitan plata para esto, pero no solo para eso, Ernesto. El tema de los alba negocios, y vuelvo y lo traigo, les fue no tan bien como se esperaban. Y aunque era dinero que le habían robado a los venezolanos, hay cuentas que hay que saldar, hay cuentas que pagar. Y eso mete una presión importante en términos de tu capacidad de inversión en una campaña donde tenés que meter toda la carne al asador porque estás en los últimos 100 metros de la carrera y ellos tienen que quedarse, quieren quedarse y necesitan quedarse en el poder. No hay forma de llegar a una campaña política de este tipo con la competencia que tienen con Nayib Bukele, que es su socio y está del lado de ellos, y con el señor Calleja del otro lado. No hay forma de que ellos vayan a competir ahí si no le meten plata. Y por supuesto, como Maduro ya no contesta el teléfono, porque ya no ha de tener para estar mandando más plata, entonces tienen que buscar otras opciones. Y a mí no me extrañaría que esa opción... Que se haya puesto sobre la mesa como condición. Que se haya puesto sobre Seguimos con ustedes, pero necesitamos dinero. Por supuesto. A ver, el tiempo se nos está agotando. Estados Unidos, ¿tú prevés que puede haber una decisión fuerte? Bueno, el hecho de que muy activo ha sido Marco Rubio, ¿no? El senador por la Florida, ¿verdad? Sí, y no solo él. No solo él, te digo. Sí, pero ¿en qué sentido tú crees que puede haber? A ver, una vez más, esto se hilvana en la carretera de los temas políticos. Porque si tú leíste el Twitter que al día de ayer puso el senador Rubio, no sé si lo leíste, pero él dice, vamos a cortarle la ayuda a El Salvador, y dice, he hablado con el presidente Trump para pedirse. Entonces, y el senador Gardner. Y el senador. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Mire, ustedes han venido maltratándonos en varias cosas. Pero más que ayuda, no está ayudando a los salvadoreños Marco Rubio con esa decisión de decirle que cortarle la ayuda. A ver, yo no estoy diciendo si está bien o no está bien, estamos analizando lo que está sucediendo. Porque ni la embajadora lo ha dicho, incluso la embajadora de los Estados Unidos ha dicho hay que transparentar, exijan transparencia en ese acuerdo. Ha sido muy coherente con eso. Estoy clarísimo, yo no estoy juzgando lo que dijo Rubio, solo estoy diciendo lo que puede suceder. Estos son senadores y congresistas que tienen mucha influencia en Estados Unidos y que te pueden mover el piso. Claro. Y lo importante en esto, ¿sabes qué es, Ernesto? En muchas cosas que nos han pasado con Estados Unidos, temas de seguridad, temas de corrupción, temas de esto, allá ponen el grito en el cielo, pero nunca lo habían puesto de la forma en la que lo están poniendo ahorita. Claro. Es decir, hemos ido a tocar la llaga
una herida. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que cuando los chinos comunistas vienen a querernos comprar es cuando más cerca debe estar Estados Unidos para decirnos, mira, no confíes mucho en esto. Te va a ir mal, aquí estoy yo, te he ayudado siempre. Ahora, sí, por eso te digo, es interesante. Voy a invitarte más adelante con un pool de analistas para debatir este tema. Porque de alguna manera, si nos vamos en lo práctico, voy a hacer así un poco práctico para ir cerrando esto. Tienes el puerto de la Unión ahí por las razones que sean, ahí está tirado. Y si yo no quiero ayudarte a reactivarlo y hay otro, ¿con quién te irías tú? Con el otro. No, pero espérate. Ese puerto se pudo haber reactivado hace años. De acuerdo. ¿Y por qué no se reactivó? Porque el FMLN no aprobó la ley de 17 artículos que hicimos. Yo estaba en la Junta Directiva de CEPA cuando se mandó una propuesta de ley para poder concesionar ese puerto de manera transparente y no se quiso hacer. Me es válido entonces el ofrecimiento de hacer un pool para analizar. Cuando querrás. Jorge, como siempre, te agradezco muchísimo que tengas tiempo y la disponibilidad para conversar sobre estos temas. Un gusto siempre, Ernesto, y gracias por la oportunidad. Gracias, Jorge Dabú, expresidente de ANEP, con nosotros. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. No se lo voy a perder porque va a estar muy interesante. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.